Muy buenas noches, tengan todas y todos ustedes bienvenidos a este espacio del Instituto Nacional de Estudios de las Revoluciones de México. Quiero agradecer de manera muy especial la confianza y la muy cordial invitación que me externó la doctora Patricia Galeana, quien es ahora la titular de esta muy importante institución, para que yo, que no soy historiadora, pero que he disfrutado muchísimo del transcurrir de mi trayectoria, habiéndola comenzado precisamente al lado de historiadores, he disfrutado esta confluencia entre la sociología y la historia, dos disciplinas que sin lugar a dudas deben y deberán seguir yendo de la mano, que me hayan invitado a este foro que tiene una connotación muy especial para celebrar precisamente un episodio de nuestra historia muy trágico, muy fuerte, que nos remite también a lo que ha venido aconteciendo en los últimos años de la historia de nuestro México contemporáneo. Es decir, para que participara en esta tarde en este coloquio denominado Crónica de un cuartelazo anunciado a 100 años del derrocamiento de Francisco I. Madero, y sobre todo para moderar esta mesa que toca a los temas internacionales a los cuales me he dedicado desde hace muchos años, habiendo comenzado, como les digo, a trabajar la historia de la relación México-Estados Unidos. Me complace también de manera muy especial que en esta mesa tengamos a tres grandes voces de la historia, a una que representa el Instituto de Investigaciones Históricas y que es además la titular de esta importante institución, la doctora Alicia Mayer, con quien también he podido recorrer aventuras académicas conjuntamente. Quiero también mencionar que nos acompaña el doctor Pablo Yankelevich del Colegio de México, con quien también hace una larga historia de vida. Me tocó no colaborar directamente, pero sí compartimos el espacio del Instituto Mora cuando yo estaba precisamente en aquel proyecto de historia de los Estados Unidos. Así que celebro, hace mucho tiempo que no veía yo a Pablo, así que estoy disfrutando mucho esta tarde. Y no se diga también la compañía en esta mesa del doctor Rafael Rojas, del CIDE, una institución que también me ha dejado marcada en mi propia historia, porque yo trabajé en el departamento, en el Instituto de Estudios de Estados Unidos. Ya hace historia en el CIDE de esto, ¿verdad?, de este acontecer. Por lo tanto, de verdad, para mí me regocija muchísimo estar esta noche aquí con ustedes y sobre todo ver que está absolutamente lleno y están todos ustedes absolutamente entusiasmados por escuchar a nuestros expertos. Entonces, quiero agradecer la presencia de todos y también señalar que me da mucho gusto encontrarme aquí al doctor Javier García Diego, con el que también hemos tenido aventuras de índole académica en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte. Sin más, quiero mencionar que la primera exponente de esta noche es la doctora Alicia Mayer. Como ya señalé, es directora del Instituto de Investigaciones Históricas de nuestra Universidad Nacional, es doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 3. Debido a su destacada trayectoria académica y a la calidad de sus investigaciones, la doctora Mayer ha sido merecedora de diversos premios y reconocimientos, entre los que sobresalen la mención honorífica en la categoría científica del Premio Antonio García Cubas por la obra México en tres momentos, 1810, 1910, 2010. También ha recibido el premio, has publicado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia en el año de 2008 hacia la conmemoración del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución Mexicana.
Ha obtenido la designación como coordinadora general de la Comisión Universitaria para los Festejos del Bicentenario de nuestro país y el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz UNAM, otorgado a las mujeres universitarias por su trayectoria destacada. Tiene una obra muy amplia, pero voy a denominar otros dos que me parecen particularmente importantes para la presentación del día de hoy. Uno de ellos es un artículo académico intitulado Alemania y el México Independiente, Percepciones Mutuas, 1810-1910, y también uno más que tiene como título América en la cartografía a 500 años del mapa de Martín Valdés Müller. Bienvenida, Alicia, buenas tardes. Muy buenas noches, muchas gracias. Deseo agradecer ante todo a quienes me han invitado, a los organizadores de este importante evento, doctor Javier García Diego, la doctora Patricia Galeana, Ariel Rodríguez Curi, en fin, es para mí muy, muy grato estar ahora entre ustedes. La plática que voy a dar hoy es sobre un personaje bastante polémico, el embajador Henry Lane Wilson. Debo decir que yo hice mi tesis de licenciatura de Henry Lane Wilson y el aspecto de las relaciones que sostuvo Madero con los Estados Unidos y la percepción, sobre todo, que en los Estados Unidos se tuvo del gobierno maderista. De eso ya no quiero decirles cuántos años hace, pero son bastantes. Y bueno, pues me he dedicado a otras cosas, pero ahora vuelvo a esto y la verdad es que me encantó volver a esto y rescatar no solamente algunas cuestiones que había yo puesto en la tesis y que desde luego pues la gente va cambiando, ¿no? Va uno creciendo, va uno madurando también en su profesión, y algunas cosas que decía en la tesis, híjole, yo haría otra cosa ahora, pero muchas de esas cosas sí las he podido rescatar y me da muchísimo gusto. La época de la Revolución Mexicana fue uno de los momentos más difíciles de las relaciones con los Estados Unidos. Creo que mis colegas aquí presentes van a hablar de la dimensión internacional de la época de Madero, así que también por lo breve del tiempo de la exposición, que me han dicho que son 20 minutos, y te agradecería, querida Silvia, que me dijeras 5 minutos antes, que ya llegó mi hora, ahí empezaré yo a concluir. Me centraré entonces solamente en la figura de Henry Lane Wilson. La historiografía ha visto a Lane Wilson, y además voy a decir Lane Wilson para que no se confunda con Woodrow Wilson, que es su contemporáneo y que también es un actor importantísimo en este escenario. Lane Wilson ha sido visto como antihéroe en la historiografía y como ejemplos podemos citar, así como muy abuelo de pájaro, libros como el de Isidro Fabela, Historia diplomática de la Revolución Mexicana, el artículo de John Harrison, Henry Lane Wilson, El trágico de la decena, el libro de Stanley Ross, Madero, apóstol de la democracia, el de Alfonso Taracena, Madero, víctima del imperialismo yanqui, el de Manuel Rojas, La culpa de Henry Lane Wilson en el desastre de México, el de Ramón Prida, La culpa de Henry Lane Wilson, embajador de los Estados Unidos en la tragedia mexicana de 1913, el de Edward Halley, Revolution and Intervention, The Diplomacy of Taft and Wilson with Mexico, y muy recientemente el artículo de Graciela Altamirano Cosi, El fantasma de la intervención, las argucias del embajador Henry Lane Wilson. Bueno, decía un maestro muy querido de muchas personas de las que están aquí y mío, el doctor Edmundo Gorman, que no hay que regañar a los muertos, que hay que comprenderlos. Con este ánimo hay que ver a Henry Lane Wilson, ¿sí? La gestión de Wilson hay que analizarla sobre todo en fuentes fundamentales con que abordamos las relaciones diplomáticas, que son despachos, instrucciones, cartas, memoranda, oficios entre el gobierno estadounidense y sus representantes. En ellas podemos analizar el discurso que da explicación de las condiciones internas y de su visión sobre la situación social, política y económica de México. La correspondencia es apasionante, ¿no?, entrar en ella, y realmente aquí podemos hacer una disección del carácter del personaje y un poco entender por qué actuó como actuó en esos dificilísimos años de 1910 a 1913. Está, por supuesto, también la otra parte. Tenemos las memorias que escribió Lane Wilson
publicadas con el título Diplomatic Episodes in Mexico, Belgium and Chile, de 1927. Tenemos también la prensa estadounidense, que fue bastante contraria al embajador cuando él fue depuesto en 1913 por Woodrow Wilson. Y tenemos la prensa mexicana, que son pues nuestras fuentes hemerográficas, así como los propios archivos mexicanos, donde están las cartas que se refieren a él. Lane Wilson, para darles un panorama muy rápido de su biografía, nació en Crawfordsville, condado de Montgomery, en Indiana, el 3 de noviembre de 1857 y murió en Indianápolis, Indiana, el 22 de diciembre de 1932. O sea, vivió 75 años. Fue hijo de James Wilson, congresista y diplomático, quien había participado en la Guerra de México. Estudió abogacía, donde se graduó del Wabash College en 1879. Ejerció su profesión en Spokane, Washington, y fue editor y dueño de la revista Indiana Lafayette Journal. Perteneció al Partido Republicano y fue nombrado embajador en México por el presidente William Howard Taft el 21 de diciembre de 1909 y presentó a Porfirio Díaz sus cartas credenciales el 5 de marzo de 1910. Lane Wilson adquirió prestigio como un hábil diplomático inclinado a defender lo que se ha llamado la diplomacia del dólar, es decir, la política exterior estadounidense hacia el resto de los países, en particular hacia América Latina. Y durante su gestión, él fue embajador, hay que decirlo, fue embajador en Chile de 1897 a 1904 y de Bélgica de 1904 a 1910, que fue ya remitido a México. O sea, tenía experiencia diplomática Lane Wilson. 8 meses después de su llegada, estalla la revolución liderada por Francisco I. Madero. Wilson inmediatamente viajó a Washington para dialogar con el presidente Taft respecto a las condiciones inestables de la vecina república. Y Taft le hizo explícito su deseo de que se protegieran las vidas e intereses de los estadounidenses a toda costa. Hay que recordar que el interés de los Estados Unidos en las primeras décadas del siglo XX era consolidar los intereses del capitalismo a través de la expansión económica y proteger, obviamente, las inversiones y a los inversionistas y, sobre todo, obtener ventaja respecto a las naciones europeas. O sea, los Estados Unidos querían la primacía y querían que el gobierno mexicano, tanto de Díaz como de Madero, les diera a ellos los privilegios económicos anticipándose a los europeos. De hecho, al decir de Friedrich Katz, durante breves periodos los europeos ejercieron una influencia considerable en el movimiento, pero a la larga los Estados Unidos influyeron de manera decisiva en el desarrollo de la Revolución Mexicana. Cuando estalló la revolución, el gobierno estadounidense vio a México como un país en lucha por la democracia y se mostró expectante. Después del triunfo de Madero tras los tratados de Ciudad Juárez, 21 de mayo de 1911, y durante el interinato de Francisco León de la Barra, 25 de mayo al 6 de noviembre de 1911, en tanto se convocaban las elecciones constitucionales, Lane Wilson se cuestionaría en su correspondencia al gobierno estadounidense sobre la preparación, la capacidad y aptitud del pueblo mexicano para ejercer la democracia y se mostraría escéptico. Sobre todo, él veía graves problemas de desigualdad en México y múltiples problemas económicos. Voy a ir súper rápido porque esto podría ser un tema muy amplio. La correspondencia es fascinante en sí, pero bueno, pues hay que llegar a la decena trágica porque si no me voy a quedar en el levantamiento de Orozco, ¿no? Las elecciones de octubre de 1911, que al mes llevaron a Madero a la presidencia de México, claro que fueron objeto de gran interés por parte del gobierno norteamericano. Vemos aumentar la correspondencia. Lane Wilson observaba que el nuevo presidente tenía, y lo cito, una peculiar personalidad y dudaba de su capacidad como estadista. Ya desde temprano mostraba ya sus reticencias al nuevo presidente. No obstante, las primeras impresiones de Wilson sobre Madero ayudaron a fortalecer su imagen en el extranjero. Consideró en ese entonces a este hombre
como una persona honesta y patriota, con ideales de libertad, de progreso, de legalidad y con fines de conciliación. Lane Wilson se percató, sin embargo, de la fuerte oposición que se fraguaba en contra de la nueva administración. A través de él, el gobierno estadounidense comunicó al gobierno mexicano sus exigencias, que eran fundamentalmente dos. Había muchas, pero dos eran materia de gran interés por parte de los Estados Unidos. Primero era mantener la neutralidad, es decir, que la frontera fuera respetada, y en segundo lugar, la protección de los intereses y de las inversiones estadounidenses. La lucha armada, ustedes pueden suponer que, como se llevó también a cabo en el norte, cuando Madero se levanta, en fin, le acarreó pérdidas, por decir de alguna manera, no grandes pérdidas, pero algunas pérdidas a los intereses mineros y agrícolas estadounidenses aposentados en la frontera, y sobre todo a los dueños de las líneas ferroviarias, aunque las compañías petroleras apenas sufrieron. Madero prometió velar por todo lo solicitado, dejando satisfecho al embajador, y por lo anterior, Lane Wilson gestionó el reconocimiento formal de su gobierno al presidente electo, lo cual ocurrió oficialmente en el mes de noviembre de 1911. Madero emitió juicios muy favorables a los estadounidenses en la entrevista que concedió al diario Daily Mexican los primeros días de febrero de 1912. Señaló que fomentaría lazos comerciales y amistosos con ese país al que tenía en alta estima. Entonces, ahí parecía que todo arrancaba bien. Lane Wilson la consideró a esta entrevista la más importante declaración de este tipo hecha por un presidente latinoamericano desde hace mucho tiempo. Empero, pues estaba impaciente de ver cumplidas las exigencias de su gobierno. Desde principios de 1912 empezó a informar que, cito, las condiciones insatisfactorias que existen en todo el país se deben en gran medida a ciertas debilidades en el carácter del presidente. Vuelve otra vez a señalar esto que ya había señalado cuando Madero ganó las elecciones. Y aquí hay uno de sus primeros juicios, 1912. Dice, creo que el presidente es un hombre absolutamente honesto, sincero a sus convicciones y devoto a su país. Desafortunadamente carece de un carácter estable, de capacidad para el trabajo continuo e incesante y de una política certera y sin desviaciones. Tiende a jugar, no intencionalmente, al demagogo y a tratar blandamente con los enemigos del orden público. Creo que es un amigo sincero de nuestro país, pero el ambiente, ideas y asociaciones lo pueden colocar eventualmente en una posición antagónica. Cierro la cita. Lane Wilson pronto creyó que Madero no era el hombre adecuado para sortear tamaño temporal. No tenía capacidad para la vida pública. Lo consideró un hombre débil, dubitativo al tomar decisiones, y por ello aconsejó al Departamento de Estado colocar fuerzas militares en la frontera con el fin de, cito, impedir el resurgimiento de condiciones que pudieran envolver a los dos países en un gran peligro internacional. Cierro la cita. En febrero de 1912, Taft dio orden de patrullar la frontera como medida de precaución y alerta, pero aclaró que su postura ante México era de no intervención. Me quedan 5 minutos, me voy a la decena trágica para conmemorar esto. En fin, hay una serie de cuestiones muy interesantes. Las maniobras de Wilson, para resumir las páginas que cambié, es que de 1912, a raíz del levantamiento de Orozco primero y de Félix Díaz después en Veracruz, Lane Wilson cambia su percepción a una más radical sobre la necesidad de que Madero no continúe en la silla presidencial. Esto se fue exacerbando hasta que llegamos a enero de 1913, cuando la crisis se hace verdaderamente tremenda, ¿no? Y bueno, voy a empezar desde diciembre de 1912. El gobierno mexicano ya había comunicado al de Washington que Lane Wilson era una persona non grata y que deseaba que fuera destituido. Este mes había sido elegido Woodrow Wilson a la presidencia, tomaría el cargo hasta el 4 de marzo, lo que influyó también para que el gobierno de Taft
cayera en una especie de impas diplomático, esperando su inminente salida, lo que quizá explica también la ambigüedad con la que actuó este gobierno frente a su embajador. Esto dejó obviamente el camino libre a Lane Wilson, quien actuó de manera absolutamente personalista e incidió de manera muy importante en el desenlace del gobierno maderista. Sus maniobras diplomáticas se encaminaron a forzar el derrocamiento de Madero y sus despachos estarían cargados de injurias, ataques, acusaciones, calumnias e incluso mentiras. En los Estados Unidos se le había advertido por gente civil se le había advertido al embajador que tuviera mucho cuidado en mantener una estabilidad con las relaciones con México, pues de no ser así sería la más grande calamidad de esa generación. O sea que por los dos bandos, tanto por el mexicano pidiendo que Wilson fuera vigilado por su propio gobierno, como de parte de los propios estadounidenses que veían que el diplomático republicano iba demasiado lejos, había estas advertencias por parte de los dos gobiernos. El 6 de enero, Lane Wilson informó a su gobierno de un posible próximo golpe de Estado, 6 de enero, y de la gran agitación que se percibía en los círculos oficiales. Los despachos no indican si Lane Wilson estaba al tanto de los planes de Félix Díaz, de Victoriano Huerta y de Bernardo Reyes para derrocar a Madero, pero esta insinuación a su gobierno muestra que muy probablemente lo estaba. Lane Wilson manifestó que además el ejército estaba desalentado y rápidamente perdía la moral y la disciplina mientras se dividía en intrigas y disensiones. Obsesionado, creo yo, hasta la paranoia, el embajador pensó que Madero, su familia y sus colaboradores conspiraban en contra de los intereses estadounidenses, que odiaban a los extranjeros y que emprenderían una campaña para confiscar sus propiedades. Me salto las citas de los despachos, pero esto está muy claramente en la correspondencia. Es palpable también en los documentos que el secretario Philander Knox, el secretario de Estado, fue perdiendo confianza en su embajador, declarando que los informes de Lane Wilson revelaban una intención, cito, de obligar a este gobierno y precipitarse en su manejo de la situación mexicana en conjunto, y sin embargo, pues la ambigüedad continuó. Y esto quedó patente durante la decena trágica, que, bueno, pues sabemos que ocurrió del 9 al 19 de febrero. Durante estos días se fueron sucediendo muy vertiginosamente las situaciones. El régimen de Taft negó categóricamente a Lane Wilson el permiso para amenazar, porque él decía, amenacemos al gobierno de México para que Madero salga lo más pronto posible. El gobierno de Taft niega categóricamente que su embajador tenga permiso para amenazar al gobierno mexicano con una intervención y le aconseja al embajador actuar con prudencia. Pero el embajador hace caso omiso, elaboró un informe muy detallado y extenso al Departamento de Estado de su visión de los hechos y se sintió el campeón del cuerpo diplomático para salvaguardar los intereses ya no solamente estadounidenses, sino extranjeros. Lane Wilson asumió el liderazgo del cuerpo diplomático al que convocó y en el que posteriormente se escudó para solapar sus acciones. Visitó al embajador, por ejemplo, Paul von Hintz, para pedirle apoyo para derrocar a Madero, pero ambos discreparon en quién sería el sucesor. El primero, o sea, Wilson se inclinaba por Félix Díaz, a quien veía como una persona abiertamente pro-estadounidense. En plena guerra visitó Lane Wilson a Lascurain, el ministro de Relaciones, para ver si el gobierno mexicano era capaz de garantizar la protección de las vidas y propiedades de extranjeros, pero se tuvo por insatisfecho ante la respuesta del ministro, lo que para él era razón suficiente para exigirle a Madero que renunciara al poder. Estableció pronto contacto con Félix Díaz y con Huerta para concertar un acuerdo para derrocar a Madero, pero escribió a su gobierno que era con el fin de exigirles protección de los intereses de los estadounidenses. Argumentó que la crisis lo forzaba, y esto es muy interesante, a tomar ciertas determinaciones sin que necesariamente mediara una instrucción precisa de su gobierno, al que solicitó incluso poderes extraordinarios de decisión que, dice, por razones humanitarias y en cumplimiento de mis obligaciones políticas, debe enviarme instrucciones firmes, drásticas, quizá de carácter amenazante, para ser transmitidas personalmente al gobierno del presidente Madero y a los dirigentes del gobierno revolucionario. Si yo tuviera tales instrucciones o bien estuviera revestido de poderes generales en nombre de mi presidente, podría posiblemente inducir a un cese de hostilidades e iniciar negociaciones que tuvieran por objeto llegar a acuerdos pacíficos definidos. No llegaron las instrucciones, por supuesto, de Taft,
y siguió el embajador actuando a discreción. Sigo, ya estoy en mi hora, ¿verdad? Ya estoy en mi tiempo. Bueno, el 15 de febrero, ya me doy un brinco del 9 de febrero al 15 de febrero, los embajadores estadounidense y alemán fueron de nuevo al Palacio Presidencial, ya habían ido previamente, para conseguir un armisticio con el fin de evacuar a los extranjeros de los sectores de la ciudad que ofrecían peligro. Y Madero concedió de mala gana el armisticio, que tuvo lugar al día siguiente, pero acusó posteriormente a los felicistas de aprovecharlo para situar su artillería en lugares estratégicos. Entre tanto, Huerta envió a la sede diplomática una solicitud para entrevistarse con el embajador, aludiendo a que tenía un plan para retirar a Madero del poder. De esa manera, por supuesto, logró captar inmediatamente el interés de Lane Wilson. Ese día también Arturo de la Cueva, embajador provisional en Washington, se quejó ante el gobierno de Taft por el intervencionismo de Lane Wilson al exigir la renuncia de Madero de su cargo constitucional, ante lo que reaccionó Wilson furiosa y violentamente, exigiéndole disculpas al gobierno mexicano ante él mismo por manchar su reputación, lo que Madero fue forzado a hacer de manera sumisa. Sin embargo, el conflicto entre Madero y Lane Wilson motivó al Departamento de Estado a pedirle a su embajador cuentas precisas y exactas sobre su papel en la petición que se le imputaba. Los invito a ver la correspondencia, sobre todo estos 3 años, que es bastante densa y bastante interesante. El 18 de febrero, día en que Madero fue tomado preso, Lane Wilson reunió al cuerpo diplomático, quienes se mostraron divididos en los puntos de acuerdo esgrimidos por el estadounidense sobre quién debía gobernar tras la salida de Madero. Esa tarde del día 18, Lane Wilson invitó a Díaz y a Huerta a la embajada, y aquí es donde quería llegar, no me podía ir sin hablar del pacto de la embajada, ¿no?, para considerar la cuestión de preservar el orden en la ciudad. Sin embargo, claro, el tema prioritario de la conversación fue otro. Esa noche, yo digo, 2 generales mexicanos y el embajador estadounidense decidieron la suerte de México en la propia sede diplomática. Ahora, esto se conoce como el Pacto de la Embajada o de la Ciudadela, que consistió en nombrar un nuevo gabinete, estipular la elección del Congreso, mantener el orden en toda la República, poner en libertad a los ministros del gabinete de Madero, dar libertad de prensa y no imponer censura en telegramas, y la colaboración de ambos generales para imponer la paz. Una cosa era, ya para finalizar, una cosa era incidir o intervenir, que es lo que hizo el embajador, ¿no?, transgrediendo todas las normas diplomáticas, pero otra cosa, es decir, intervenir para la renuncia de Madero, eso era una cosa, pero otra es la que le siguió a esto, que fue la muerte de Madero. Eso es todo un tema, ¿no? En la correspondencia obviamente no se refleja que Lane Wilson tuviera una intervención directa en el asesinato de Madero, pero pues hay indicios de que tuvo una injerencia directa. La esposa de Madero lo fue a ver a él para rogarle por la vida de su esposo. El embajador alemán le pidió a Wilson que preservara la vida de Madero. En fin, parece que la vida de Madero estaba en manos de Lane Wilson. Bueno, no puedo seguir más por el tiempo, pero lo que yo puedo concluir en esto es que se trata de un hecho muy intervencionista por parte del embajador de los Estados Unidos. Ahí hay una ambivalencia con el propio gobierno estadounidense en un momento en que el gobierno estadounidense cambiaba de gestión, ¿no? La de Taft, que era republicano, salía, la de Woodrow Wilson, que era demócrata, llegaba, y justamente la parte de la decena trágica se da en esta intersección, ¿no?, de 2 gestiones estadounidenses, donde la saliente, pues ya decía, perdón lo coloquial, ahí se ven, y la nueva pues retoma ya la parte diplomática, pero ya demasiado tarde, porque ya había sido asesinado el presidente Madero cuando Woodrow Wilson toma posesión de la presidencia en marzo de 1913, destituye o corre a su embajador, y bueno, pues esa es, como correcaminos, la parte muy delicada, ¿no?, que yo les puedo decir sobre este personaje. Desde luego nos han pedido que entreguemos un escrito, ¿no?, de 20, 30 cuartillas, donde, bueno, pues ahí
ustedes podrán tener acceso a mucha más información. Nada más rápidamente, bueno, pues hay algunas fotografías, bueno, traje 3 o 4 de fotografías que están en la biblioteca del Congreso, pues para que se den una idea, ¿no? Ya con una podemos nada más ver a Henry Lane Wilson, que no sea un nombre, sino sea una cara también. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alicia, por esta espléndida presentación que arranca esta mesa. Creo que, entre muchas otras cosas, nos dejaste ver una fotografía de la intensidad de la relación México-Estados Unidos en esta etapa crítica de la historia de nuestro país. Nos hablaste, entre otras cosas, cómo en muchos de estos momentos de la historia de encuentros y desencuentros de México y los Estados Unidos estaba ya presente y sigue estando omnipresente el tema de la seguridad fronteriza. Quiero también señalar que nuestro país queda atrapado en algunos momentos muy importantes de nuestra historia entre las intervenciones y la enorme necesidad del reconocimiento del exterior, y creo que es precisamente en esta etapa de la historia que venimos aquí a revisar ahora, en donde es muy claro esta situación. Paso ahora la palabra al doctor Pablo Yankelevich. Él es doctor en estudios latinoamericanos también por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha especializado en historia política y social de América Latina en el siglo XX y de manera muy particular ha investigado los vínculos políticos e intelectuales de México con el continente latinoamericano. La historia de los exilios y los refugios políticos en esta región son particularmente relevantes en su trayectoria, y también el estudio de la discriminación y el racismo en el México postrevolucionario. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores 3 y miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias. Algunas de sus investigaciones han sido merecedoras de reconocimientos tales como los premios Francisco Clavijero, Salvador Azuela y el del Comité Mexicano de Ciencias Históricas. Tiene una extensa trayectoria académica, un buen número de publicaciones, y voy a mencionar la más reciente de 2012, intitulada Exile and the Politics of Exclusion in the Americas. Me da mucho gusto estar contigo esta noche, Pablo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a los organizadores, al INERM, al INA, al UNAM, al Colegio de México. Y yo voy a dar lectura a un texto que se titula Dígame, señor ministro, ¿qué cosa es la enmienda Plata? Y tiene por subtítulo Diplomacia y prensa sudamericana ante la decena trágica. En junio de 1913, el presidente Woodrow Wilson recibió un pormenorizado informe sobre los sucesos de febrero en la Ciudad de México. El documento remataba con las siguientes palabras: el movimiento contra Madero fue una conspiración y no una revolución popular. Es decir, fue un cuartelazo, una asonada militar, la intriga de unos pocos y no el levantamiento de un pueblo indignado. El presidente Madero fue traicionado y arrestado por sus oficiales en el momento en que ya no hubo dudas de que el embajador norteamericano no tenía objeción contra semejante hazaña. El plan para el establecimiento de una dictadura militar se elaboró en la embajada norteamericana bajo el patrocinio del embajador norteamericano y con su promesa en nombre de su gobierno de un rápido reconocimiento. Madero, decía el informe, nunca hubiera sido asesinado si el embajador norteamericano hubiera dado a entender en forma clara que la conspiración debía detenerse antes de llegar al crimen. Sin el apoyo que el embajador de los Estados Unidos dio a Huerta en sus planes de traición, la rebelión hubiera fracasado. Esto, concluía el informe, no es una cuestión de meras conjeturas, sino la conclusión hacia la cual apuntan todos los hechos. El autor de este informe no fue un funcionario mexicano,
tampoco un diplomático europeo y mucho menos un diplomático latinoamericano, sino que fue el estadounidense William Hale, a quien el propio presidente Woodrow Wilson comisionó en abril de 1913 para que investigara lo ocurrido durante la Decena Trágica. Es posible que después de leer este expediente, Woodrow Wilson haya tomado la decisión de negar el reconocimiento a Huerta. Esa determinación cambió el curso de los acontecimientos en México y también alteró las alineaciones diplomáticas en el espacio interamericano a partir de la primavera de 1914. Ahora propongo que retrocedamos hasta la madrugada del 20 de febrero, hace exactamente 100 años, de 1913. Francisco I. Madero, preso en la Intendencia del Palacio Nacional, conversaba con el ministro cubano. Corrían las últimas horas del régimen maderista, el presidente había firmado su renuncia y se temía que aquellas fueran también las últimas de su vida. Madero ocupó una silla, cruzó las piernas y confesó: ministro, si vuelvo a gobernar, me rodearé de hombres resueltos que no sean medias tintas. He cometido grandes errores, pero ya es tarde. De repente cortó la conversación para preguntar: ¿qué cosa es la enmienda Platt? Sorprendido, Mark Sterling intentó una respuesta y de inmediato volvió a ser interrumpido. El diálogo giró hacia otros rumbos. En 1921, la Universidad Nacional otorgó a Mark Sterling el grado de doctor honoris causa. En su discurso frente al rector José Vasconcelos, el exministro de Cuba regresó sobre esa escena y sobre la misma pregunta. Madero me interrogó de pronto: ¿qué cosa es la enmienda Platt? Como si la pregunta hubiera permanecido en la memoria del diplomático cubano, ocultando un enigma que no fue capaz de descifrar en aquel febrero de 1913. 8 años más tarde, en 1921, Marcus Sterling creyó interpretar el significado y dijo: entendí que su noble pensamiento se dilataba sobre nuestro mundo americano y que la enmienda Platt se le ocurrió de seguro el aspecto más enigmático de la diplomacia continental, escollo contra el que coordinarían su política los gobiernos y los pueblos hispanoamericanos. Significa la enmienda Platt el pesimismo opuesto al nacionalismo y conduce al propósito de la independencia sin el propósito de la soberanía. No pretendo especular en este trabajo sobre las razones de la repentina pregunta de Madero, ni sobre la interpretación de su interlocutor 8 años más tarde. Simplemente quisiera advertir la sombra de la enmienda Platt, recorriendo las últimas reflexiones del presidente depuesto y la permanencia de esa inquietud en el diplomático cubano. Sucede que en el espacio continental, la revolución de 1910 estalló desafiando el espíritu de esa enmienda. Madero alcanzó la presidencia en 1911 y 15 meses más tarde, un fiel custodio del espíritu de esa enmienda, Lane Wilson, hizo cuanto estuvo a su alcance para, entre comillas, poner en orden a México. La enmienda Platt, ese anexo a la Constitución cubana de 1901 que consagró el derecho norteamericano a ocupar la isla, amenazó a toda América Latina. Las consecuencias de contradecirla resultaron dramáticas en las naciones próximas a Estados Unidos y ninguna más próxima que México. Sin embargo, en los países más distantes, aquellos cuya dependencia de Estados Unidos era mucho menor, la enmienda alertó para terminar destrabando mecanismos defensivos asentados en la creencia de que la estabilidad política, el poderío militar y el crecimiento económico constituían reaseguros que permitirían resistir los embates imperiales. Pero no solo esto. Las élites dirigentes sudamericanas, a comienzos del siglo XX, estaban convencidas de que sus naciones podrían servir de contrapeso a la desenfrenada expansión estadounidense. Poco antes del alzamiento de Madero,
El furioso antimonroísmo de Jacinto García, representante de Argentina en México, lo condujo a sostener una agria polémica periodística con el embajador Lane Wilson, en la que, por cierto, también participaron, aunque mucho más diplomáticamente, el ministro chileno Eduardo Suárez Mújica y el encargado de negocios brasileño Félix Cavalcanti. Argentina condena la doctrina Monroe y repudia el dominio norteamericano en Cuba. Fue el titular del Mexican Herald del 20 de julio de 1910. El embajador norteamericano enfureció. Las quejas llegaron a Washington, pronto se transmitieron a Buenos Aires y los excesos verbales de don Jacinto lo condujeron a Lima, dando por terminada la polémica y de paso su gestión ante el gobierno de Porfirio Díaz. Lane Wilson, se anotó un pequeño triunfo, dejando en claro que ningún representante latinoamericano en México pondría en entredicho la misión civilizadora que el destino había reservado a los Estados Unidos. En ese ambiente detonó la Revolución de 1910. Para las alejadas repúblicas sudamericanas, sobre todo para sus cancillerías, las aproximaciones a México estuvieron atravesadas por el sentido de la política norteamericana. Esa política imprimió rumbo y frente a esa política se definió el actual sudamericano. La revolución en México, para Argentina, Brasil y Chile, sobre todo después de la Decena Trágica, fue valorada como un laboratorio donde ensayar aspiraciones para incidir en la política continental. Esas tres naciones, en el momento en que Madero inauguró su gobierno, consiguieron o habían conseguido desactivar puntos de fricción que las había colocado al borde de la guerra, para en cambio comenzar a anudar una alianza con pretensiones estratégicas y mal disimuladas aspiraciones hegemónicas. La hora de gloria del llamado Pacto del ABC, Argentina, Brasil y China, y de hecho su debut y despedida, fue la llamada mediación pacificadora del ABC a raíz del desembarco de las tropas norteamericanas en Veracruz en abril del 14. No es este el momento para hablar de esa mediación, pero en cambio creo que es oportuno aprovechar este foro para comentar pensamientos y acciones de la diplomacia del ABC antes y durante la Decena Trágica. No está de más recordar que los dirigentes de esas tres naciones eran congéneres de la élite porfirista. Se trató de personajes ricos, cultos y blancos, fervientes defensores de órdenes políticos excluyentes y racistas. Por ello, no es difícil inferir el tipo de opiniones que expresaron sobre la revolución y el gobierno de Madero, como tampoco es difícil advertir las aproximaciones hechas desde la llamada prensa seria sudamericana. Por ejemplo, en las páginas de La Nación, vocero de la dirigencia argentina, podían leerse las reservas con que se interpretó la renuncia de Díaz en mayo del 10. Decía un editorialista: si la paz se afirma en México, si la libertad encuentra garantías, si el progreso continúa, querrá decir que el general Díaz ha caído por no haber comprendido a tiempo que le había llegado la hora del retiro. Si ocurre lo contrario, quizás habrá que reconocer que no se equivocaba al creer necesario el régimen que durante tantos años impuso al país. No muy distintas fueron las opiniones de la élite brasileña. En el conservador periódico El Estado de Sao Paulo se anotó respecto a Porfirio Díaz: ustedes pueden encontrar su dominación feroz y tiránica, y muchos ya la han encontrado, pero México sin duda se desarrolló, evolucionó y progresó durante su mandato. Si en los sectores más liberales de esas élites sudamericanas el triunfo electoral de Madero abrió expectativas de reformar el sistema político mexicano, las noticias sobre la inestabilidad del gobierno de Madero, las sublevaciones rurales, la oposición en el Congreso, muy pronto confirmó que el país era incapaz de cobijar utopías democratizadoras. El cónsul argentino en México, Pedro Goitia, ya durante la campaña electoral de 1911, informaba que Madero no tiene ni el prestigio, ni el talento, ni la ilustración, ni la suficiencia que da la experiencia de la vida política, sirviéndose además de elementos de las más bajas esferas del pueblo. El panorama era sombrío. Todo el país, decía Goitia, está en plena anarquía, con la indiada armada, cometiendo asesinatos, salteamientos y robos que horrorizan.
Las imágenes de la barbarie rural se expresaban en la prensa sudamericana a través de un aluvión de noticias sobre crímenes y destrucciones causadas por los ejércitos campesinos. Como si la composición indígena de esos ejércitos no fuera suficiente muestra del atraso y la incultura, un diario de Minas Gerais informaba que en el caso del zapatismo se trataba además de partidas compuestas, cito, exclusivamente por leprosos, soldados con rostros enmascarados para cubrir manchas y deformidades que aterran a toda la población. Esa mirada conservadora de las élites dirigentes tuvo algunas excepciones. Una muy reconocida ha sido la de Marcus Sterling, cuyo libro ha contribuido a la primera reconstrucción histórica de los últimos días del presidente Madero. Pero hubo otra notable excepción, que la historiografía aún no ha terminado de recuperar. Me refiero a los informes diplomáticos de Anselmo Hevia Riquelme, ministro de Chile en México desde julio de 1911. Entender las simpatías que Madero despertó en este diplomático obliga a recordar que Hevia Riquelme procedía de las filas del Partido Radical chileno, del que había sido uno de sus vicepresidentes. Ese radicalismo de matriz liberal extrema se constituyó como partido político en Chile a finales del siglo XIX y a la vuelta del siglo fue uno de los afluentes del socialismo chileno. Hevia no fue socialista, pero sí un liberal convencido en las virtudes del parlamentarismo, del laicismo, de la educación pública y obligatoria, de la necesidad de introducir reformas legales que garantizasen mejores condiciones de vida y de trabajo a los obreros y campesinos de Chile. Fue además un firme y decidido civilista opuesto a cualquier intervención de las Fuerzas Armadas chilenas en la administración de su país. Hevia encontró en Madero a un semejante en materia política. De ahí que sus acercamientos a la realidad mexicana terminaron apartados de las visiones maniqueas y racistas y en su lugar destaca el esfuerzo por descifrar las claves de una realidad compleja y contradictoria como la del México maderista. Para Hevia, el triunfo electoral de Madero representó la primera elección libre en más de 3 décadas. Sin embargo, el esfuerzo democratizador tropezaba con un sinnúmero de dificultades. En un pormenorizado informe, un año antes de la decena trágica, apuntó a algunos de esos motivos. En primer lugar, decía Hevia, si bien la revolución acabó con Porfirio Díaz, no alcanzó ni al poder legislativo ni al judicial, que por ser facturas del dictador dificultan los actos de gobierno del señor Madero. En segundo término, los amigos del general Díaz, quienes colaboraron con su administración por más de 30 años, los que se enriquecieron y especularon, son enemigos que si no conspiran se dedican a dificultar la administración. En tercer lugar, el pueblo mexicano, que no había conocido otra cosa más que la dictadura, transita ahora hacia un régimen de libertad. La verdadera democracia, decía Hevia, y la efectividad de las libertades públicas solo puede alcanzarse con ilustración y con el ejercicio de los derechos civiles y políticos. Nada se había hecho para remediar esta situación, ni siquiera existen, decía el ministro chileno, verdaderos partidos políticos. Los que tenemos son facciones que obedecen a agitadores y caudillos. En cuarto lugar, estaba el problema de las tierras y de los pueblos despojados. Madero no ha podido cumplir con lo que prometió. Esta es la cuestión social, dice Hevia, que ha levantado y hecho prosperar el zapatismo en los estados de Morelos, Guerrero, Puebla y Tlaxcala, estados que más sufrieron los abusos y desmanes de las autoridades y de la administración. Por último, la prensa, que había perdido las subvenciones y ha pasado a atacar y a alarmar. Algunos van más lejos todavía, insultan y calumnian, empezando por el presidente de la República. No sé, decía el ministro, si esto lo hacen porque así entienden que debe ejercerse la amplia libertad de que hoy gozan por primera vez, o porque son enemigos de Madero, o porque quieren forzar a Madero a que los vuelva a subvencionar. En síntesis, es un informe muy interesante. El señor Madero, concluye Hevia, ha cometido muchos errores, sin duda, errores antes y después de asumir el mando supremo,
pero ellos no son insalvables y pueden fácilmente remediarse. Los errores no fueron remediados y el domingo 9 de febrero de 1913 inició la cuenta regresiva del régimen. El testimonio del ministro chileno es exhaustivo en las descripciones de todas y cada una de las reuniones del cuerpo diplomático, los encuentros de Madero y de Huerta, entre este y los golpistas atrincherados en la Ciudadela, entre familiares de Madero, miembros del gabinete, diputados y senadores. Es cuidadoso en presentar los denuedos del ministro de Cuba y el suyo propio por garantizar la vida de Madero y Pino Suárez. Sucede que en aquellos días flotaba en el ambiente una versión que Hevia temía fuese verdadera. Se afirmaba que no debía permitirse al presidente salir para el extranjero, porque indudablemente volvería al país y haría de nuevo la revolución, y que era necesario que no quedara ningún Madero vivo ni con dinero. Hevia dejó constancia de las distintas ocasiones que Huerta se comprometió a respetar esas vidas y después de los asesinatos realizó una meticulosa reconstrucción de la manera en que Huerta traicionó esas promesas. Hevia concluyó en su informe: yo me he formado el convencimiento de que las versiones oficiales del general Huerta y de su ministro de Relaciones Exteriores, Francisco León de la Barra, son inexactas y que los señores Madero y Pino Suárez fueron fusilados por disposición del gobierno. Las observaciones y el comportamiento del diplomático chileno contrastan con los reportes del cónsul argentino y los del ministro brasileño. Pedro Goita escribió notas diarias de lo que observaba en la decena trágica y en un reporte que parecen prácticamente un parte de guerra, y en esa bitócara de guerra, en el día 22, la entrada del día 22, el cónsul argentino anotó: los comentarios son gravísimos. Dicen que es un asesinato, pero hablando como hablo, con toda imparcialidad, me inclino a creer que los amigos del expresidente han intentado este golpe para arrebatarles, no confiando en la suerte que les cupiera en el juicio que se les iba a hacer. La desaparición de Madero y Pino Suárez, creo, puede ser la salvación de este país. No muy distinta fue la opinión de José Manuel Cardoso de Oliveira, el ministro de Brasil. Estuvo con Madero el 20 de febrero en la Intendencia del Palacio Nacional. Lo conforté lo más que pude con la garantía dada por el general Huerta, pues me dijo recelar que lo mataran con el pretexto de un motín militar o cosa semejante. Madero sabía que su vida peligraba. Cardoso pensó que exageraba y después del asesinato reportó a Itamaraty: el actual gobierno, cualquiera sean sus excesos y errores, es indudablemente legal y tal vez representa la última ocasión que tenga este pueblo para resurgir y salvarse. Durante aquellas 2 semanas de traiciones, intrigas y metrallas, en el medio diplomático de la Ciudad de México, la figura central fue Henry Lay Wilson. El ministro chileno, siempre tener a minorar la responsabilidad de Wilson en los sucesos, ubica al embajador norteamericano como un actor fundamental, sobre todo en el esfuerzo por concertar entre fuerzas opositoras que en medio del bombardeo parecían incapaces de alcanzar acuerdos. Escribió: está fuera de duda que el embajador, señor Wilson, asumió en estos sucesos una conducta muy parcial e inconveniente, pero de ahí a que él sea el responsable de la caída del gobierno y de la muerte de Madero y Pino Suárez hay una gran distancia. De los informes de Hevia emerge un Wilson, Henry, que maniobra en 2 frentes: el de las fuerzas internas facilitando encuentros entre los golpistas y las supuestas fuerzas leales, y en el frente internacional prometiendo a los sublevados el respaldo del gobierno norteamericano y esforzándose para que su proceder, el de Henry Lay Wilson, contara con el apoyo del cuerpo diplomático. Tanto Sterling como Hevia Riquelme han dejado constancia de la manera en que Wilson marginó a los representantes latinoamericanos en buena parte de las acciones conjuntas, desde la presión para que se lograran garantías para las colonias extranjeras hasta la sugerencia de renuncia que el embajador español llevó a Madero el 15 de febrero. En estas tareas, Wilson trabajó con un pequeño círculo de diplomáticos, el inglés, el español, el alemán, y se excusaba argumentando que se trataba de los representantes de las comunidades extranjeras con fuerte presencia en la Ciudad de México.
Wilson consiguió alejar a los representantes de Hispanoamérica y al de Japón en previsión de que podían objetar su actuación. No por casualidad, fueron las legaciones de Chile, Cuba y Japón las que denodadamente se esforzaron por salvar la vida de Madero, Pino Suárez y sus familias. Cuando el 18 de febrero ambos quedaron rehenes de los golpistas, Madero solicitó que fuera el ministro chileno el garante de su dimisión. Las renuncias debían ser entregadas al Congreso una vez que Madero estuviera en Veracruz y a bordo del crucero Cuba. Las traiciones que se sucedieron aquellos días llevaron a que Evia no fuera el depositario de las renuncias y, por supuesto, los detenidos jamás llegaron a Veracruz. El mismo William Hale, en el documento referido al comienzo de esta exposición, dejó constancia del actuar humanitario de estos dos diplomáticos, el cubano y el chileno, al encabezar al interior del cuerpo diplomático, dice Hale, una línea de conducta totalmente opuesta al embajador. Si cuando Huerta asumió la presidencia nadie podía dudar de que su régimen fuera una creación norteamericana, 10 días más tarde nadie podía creer que la Casa Blanca se convertiría en su principal enemigo externo. El giro radical en la política de la Casa Blanca permitió establecer una línea de comunicación directa entre las cancillerías del ABC y el Departamento de Estado. Ante el desenlace de la decena trágica, los representantes de Argentina, Brasil y México solicitaron a sus gobiernos inmediatamente que se reconociera al gobierno de Huerta. El caso chileno fue muy distinto. Evia muy pronto tomó distancia, fue llamado a Santiago de Chile y ya nunca más regresó. Sin embargo, más allá de las opiniones de los representantes de estos tres países en México, en donde verdaderamente se cocinó la política de Sudamérica hacia México, fue en Washington, y los actores de esto fueron los representantes de Argentina, Brasil y Chile en Washington. Representantes que terminaron siendo además los mediadores del ABC una vez que Estados Unidos invade Veracruz en abril de 1914. Para ir concluyendo, la política sudamericana ante México se fundó en la coincidencia con el presidente Woodrow Wilson de negar reconocimiento a Huerta a manera de condena al origen criminal del gobierno de huertista. Más tarde, esa coincidencia se extendió a tratar de buscar una salida negociada a la crisis que había originado la ocupación norteamericana en Veracruz. Para ir concluyendo, la decena trágica permitió que la cuestión mexicana se instalara en la agenda diplomática y, por supuesto, en la opinión pública de Argentina, Brasil y Chile. Si antes de marzo de 1913 México era una referencia lejana en aquellos países, después del asesinato de Madero y Pino Suárez, México pasó a convertirse en una cuestión de política interna para los gobiernos sudamericanos, toda vez de que los representantes de estos países ante Estados Unidos se convirtieron en mediadores y, por lo tanto, la repercusión y la presencia de México en estos países fue mucho mayor. Para concluir, Madero, en una noche de hace 100 años, hablaba de los errores que había cometido y de repente filtró en la conversación el asunto de la enmienda Platt. Nunca sabremos la razón de aquella pregunta, sin embargo, podemos afirmar que la interpretación de Márquez Sterling en 1921 fue producto de un clima político enteramente distinto al de febrero de 1913. En 1921 la revolución ya había triunfado. Álvaro Obregón demostraba al continente que era posible gobernar sin el reconocimiento de Estados Unidos y, por todo esto y muchos otros asuntos, México revolucionario había despertado amplios sentimientos de solidaridad en las sociedades hispanoamericanas. Este no fue el caso de Madero. Los errores que cometió en la conducción de su gobierno fueron aprovechados por los norteamericanos. El embajador Henry Lay Wilson no provocó esos errores, pero supo capitalizarlos. En medio de ello, los gobiernos del ABC intentaron sacar provecho. De los errores de Madero y de la manera en que esos errores se mezclaron con el espíritu de la enmienda Platt,
muy rápidamente aprendieron los constitucionalistas. Aprendieron que frente al ejército federal, la única negociación posible era exigir su rendición incondicional. Aprendieron frente a los Estados Unidos a defender el derecho soberano a hacer una revolución. Y frente a América del Sur, los revolucionarios aprendieron a desplegar una audaz diplomacia que, entre otros asuntos, ventiló la complicidad intervencionista de Argentina, Brasil y Chile, sellando de esta manera el fracaso del pacto del ABC. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Pablo por esta excelente exposición, en donde aparecen ya también interactuando en este contexto hemisférico algunos países relevantes de América Latina, Argentina, Brasil y Chile concretamente. Paso ahora la palabra al doctor Rafael Rojas Gutiérrez. Él es doctor en Historia por el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México y licenciado en Filosofía por la Universidad de La Habana. Actualmente es profesor investigador titular de la División de Historia del CIDE, Centro de Investigación y Docencia Económicas, además de ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Su línea de investigación se centra en la historia intelectual y política de América Latina. Entre sus publicaciones más recientes destacan los artículos Mora en París, Un liberal en el exilio, un diplomático ante la guerra, y otro más, El lenguaje de la juventud, publicado en 2012 en el libro de Cádiz al siglo XXI. Bienvenido, bienvenido Rafael. Muchas gracias Silvia, muchas gracias a Javier García Diego, a Patricia Galeana por esta amable invitación que me hacen para hablar esta noche en lo que debería ser o puede ser el rol más fácil en esta mesa, que es hablar del héroe. Aquí se habló de antihéroes o de figuras ambivalentes. A mí me toca hablar del héroe, ¿verdad?, del cuerpo diplomático en la escena trágica, y lo voy a hacer con mucho gusto. Manuel Márquez Sterling. La vida de Manuel Márquez Sterling, el legendario embajador de Cuba en el breve gobierno de Francisco I. Madero, estuvo marcada por la diplomacia y la literatura de principio a fin. Nacido en Lima en 1872, donde su padre era delegado de la República de Cuba en armas, y fallecido en Washington en 1934, luego de haber logrado la promulgación de la ominosa Enmienda Platt, que limitó la soberanía cubana durante los primeros 30 años de vida nacional. Márquez Sterling perteneció a una brillante generación de letrados y políticos cubanos que acompañó el nacimiento de Cuba como república. Recién graduado de bachiller en Puerto Príncipe, lo que es hoy la provincia de Camagüey, hacia el oriente de Cuba, su familia lo envió a México con el propósito, según la familia, de que la resequedad del altiplano le curara el asma que padecía en el trópico caribeño. Entre 1890 y 1894, el joven Márquez Sterling pasó 2 temporadas entre las ciudades de Mérida y México, donde se hizo asiduo colaborador de publicaciones como El Eco del Comercio, la Revista de México y el periódico antiporfirista El Diario del Hogar, dirigido por el incansable Filomeno Mata. En aquellos años de desplazamiento entre La Habana, Mérida y el Distrito Federal, Márquez Sterling conoció a 2 cubanos que cambiaron su vida, 2 cubanos en México. El cónsul mexicano en Cuba, Andrés Clemente Vázquez, que aunque nacido en las afueras de La Habana, se exilió a México en 1869 y entró en la carrera diplomática, llegando a ser representante de México ante la Capitanía General de ese país caribeño, y José Martí, quien en 1894 viajó a México para coordinar el apoyo de la emigración cubana a la independencia de la isla. En el verano de 1894, cuando Martí
visitó a Porfirio Díaz en el castillo de Chapultepec y le pidió ayuda financiera y diplomática para la causa de Cuba, Márquez Sterling conoció al poeta y político cubano. Desde entonces, su compromiso con la independencia de la isla fue constante y resuelto. Además de una causa política, el joven exiliado había descubierto una pasión lúdica, el ajedrez, gracias en buena medida a Andrés Clemente Vázquez, otro aficionado al juego de las torres y los alfiles. Márquez Sterling fundó en México en 1894 lo que es hasta hoy una de las grandes revistas de ajedrez en el mundo occidental. Se titula El arte de Filidor, donde publicaron Vázquez, Andrés Clemente Vázquez, y algunos de los mejores ajedrecistas de entonces. Con la caída de España en Cuba, luego de la intervención de Estados Unidos en la última guerra de independencia, Márquez Sterling regresó a la isla y se sumó al proyecto de construcción republicana. Muy pronto, el primer gobierno de la República, encabezado por Tomás Estrada Palma, pensó en ubicarlo como secretario de la Legación de México, pero sus opiniones sobre Porfirio Díaz se lo impidieron. En septiembre de 1904, el escritor cubano Márquez Sterling visitó a Díaz en Palacio Nacional y de la entrevista que le hizo salió una semblanza publicada primero en el periódico habanero El Mundo y luego recogida en el libro Psicología Profana de 1905. El autor envió una copia de la entrevista impresa en El Mundo a Díaz y éste le respondió que, cito, la leería detenidamente, despidiéndose como su afectísimo servidor. A fines de 1904, el año de la penúltima reelección de Díaz, la conversación entre Márquez Sterling y el presidente de México era leída en La Habana como una muestra de aceptación del cubano entre los círculos porfiristas. Fue la impresión que se llevó el propio presidente Tomás Estrada Palma, interesado en ganar el respaldo de México a su propia reelección, y lo llevó a pensar en destacar a Márquez Sterling en la legación cubana de México. Mientras comenzaba a moverse la candidatura de Márquez Sterling a la Secretaría de la Legación, el ministro de Cuba en México, Carlos García Vélez, y el de México en La Habana, Gilberto Crespo Martínez, le hicieron saber al escritor que su entrevista a Díaz en El Mundo había sido reproducida por periódicos antiporfiristas como El Tercer Imperio y El Paladín. Fue entonces que el canciller de México, Ignacio Mariscal, transmitió a las autoridades cubanas que cito, el estimado señor Márquez Sterling no es persona grata al gobierno del presidente Díaz. ¿Qué fue lo que disgustó a Díaz de la entrevista con Márquez Sterling, más allá del uso de la misma que hiciera la prensa opositora? El periodista y diplomático cubano llamaba a Díaz héroe y grande hombre, la figura, vuelvo a citar, la figura más portentosa de la historia de México, patriota y pacificador. Pero Márquez Sterling transcribía además la opinión de León Tolstoy, quien en una entrevista se había referido a Díaz como un moderno Cromwell, héroe de la paz y prodigio de la naturaleza. Cito la transcripción que hace Márquez Sterling del juicio de Tolstoy sobre Díaz. Ha dicho bien Tolstoy, la democracia es el ideal de Díaz, pero su régimen político es autocrático. México, afirma el eminente escritor eslavo, no puede gozar de las mismas libertades que Estados Unidos y le ha sido menester para su dicha un carácter de hierro que lo someta todo a su voluntad. Es el sueño dorado de los verdaderos liberales que llegue la hora oportuna en el que el imperio comience a cederle el puesto a la república, la verdad a la ley y la constitución a la verdad. El imperio disfrazado de república produjo lo que hacía imposible la anarquía disfrazada de libertad, es decir, el orden. Y sobre las bases de ese orden surgirá finalmente la democracia concebida por el constituyente de 1857. Fin de la cita. La visión de Tolstoy del porfiriato, suscrita por Márquez Sterling, no era más que un eco del propio discurso porfirista, que presentaba la dictadura como un mal necesario determinado por la inmadurez cívica de los mexicanos. Evolucionistas como Justo Sierra, Francisco Bulnes o Emilio Rabasa
habrían dado el visto bueno a aquellos pasajes de Márquez Sterling sin mayor reparo. La caracterización de la República restaurada, el régimen derrocado por Díaz, como una, cito, anarquía disfrazada de libertad, no podía estar más a tono con la retórica oficial del porfiriato. Tal vez lo que molestaba a Díaz era que por momentos la argumentación del cubano adoptaba la forma de un rosario de preguntas sin respuestas. Les pongo un ejemplo. Dice Márquez Sterling, interesante figura esta, la de Porfirio Díaz, ídolo unas veces, héroe como Aquiles otras, dictador y demócrata a un tiempo, salvador de su raza, de su pueblo, de su patria, a no dudarlo. ¿Cuál es su signo en la historia? La paz a hierro y fuego ha llevado a su pueblo al borde del abismo y a las puertas del paraíso, en donde entrará sin pisar sobre los laureles de su gloria de caudillo. Los parlamentos del propio Díaz, en la conversación con Márquez Sterling, giraban en torno a los mismos tópicos: la necesidad del orden, el ideal de la democracia, la urgencia de un balance latinoamericano de la doctrina Monroe, el rechazo a la condición semisoberana de Cuba. Díaz adelantaba al periodista cubano algunas de las ideas que 4 años después transmitirá a James Krillman en la conocida entrevista publicada en Prisons Magazine. Solo un tema diferenciaba ambas conversaciones: el debate sobre el libro El verdadero Juárez y la verdad sobre la intervención y el imperio de Francisco Bulnes, aparecido en 1904. Márquez Sterling hacía hablar a Díaz de Juárez y del libro de Bulnes. El presidente agradecía a Bulnes el sentido favorable a su persona de la invectiva contra Juárez y aseguraba que los documentos citados por el publicista científico, cito, no eran falsos. Las injusticias de Bulnes para con Juárez, según Díaz, eran más resultado de la exageración que de la distorsión. Pero la polémica sobre el verdadero Juárez le sirvió a Márquez Sterling para proponer unas vidas paralelas entre ambos héroes, en las que Juárez, desde luego, quedaba mucho mejor parado que Díaz. Juárez ya estaba, dice Márquez Sterling, instalado en la gloria. El lugar de Díaz en la historia era una incógnita, aún no estaba definido. Esta incógnita fue, creo yo, la que definió el rechazo del presidente y su canciller a la misión diplomática de Márquez Sterling en 1904. Sin este antecedente es difícil entender el nombramiento de Márquez Sterling como ministro de Cuba ante el gobierno de Francisco I. Madero en 1912 y el papel de este intelectual y diplomático cubano en la decena trágica. En 1909 se había producido el fin de la segunda ocupación militar de la isla por Estados Unidos y un nuevo gobierno, la primera, como ustedes recordarán, es entre 1898 y 1902. Un nuevo gobierno encabezado por el general liberal de la última guerra de independencia, José Miguel Gómez, se instaló en La Habana. El canciller de ese nuevo gabinete fue el destacado intelectual separatista cercano a José Martí, Manuel Sanguilí. Para representar los intereses de esa nueva Cuba ante el también nuevo México de la Revolución, nadie mejor que Manuel Márquez Sterling. Por diversas razones, el viaje del nuevo embajador y su acreditación en México se retrasaron varios meses y no fue hasta enero de 1913 que Márquez Sterling llegó a Veracruz. A pesar de ello, el desencuentro con Díaz y Mariscal le había ganado un prestigio antiporfirista dentro de la nueva clase política revolucionaria que el cubano supo aprovechar para ganarse la confianza de Madero. El día que presentó su carta credencial al presidente en Palacio Nacional, Madero le dijo a Márquez Sterling: ya sé que usted es un leal amigo de nuestra democracia. El diplomático cubano dice entonces que recordó para sus adentros la vieja corneta de don Ignacio Mariscal y la rota corona de don Porfirio. 1 o 2 semanas le bastaron a Márquez Sterling para percatarse de que el gobierno de Madero estaba en una posición frágil. Además de las rebeliones de Pascual Orozco en el norte y también la de Vázquez Gómez, que él comenta, de Emiliano Zapata en el sur, las sublevaciones de Félix Díaz y Bernardo Reyes, y de la persistente oposición al mandatario en el Congreso, un sector notable de la opinión pública se había volcado al cuestionamiento de la autoridad presidencial. La agresividad de la prensa antimaderista era, según Márquez Sterling, una prueba
de la democracia mexicana, pero a la vez uno de sus mayores peligros. El embajador captó inmediatamente la adversidad contra Madero en la esfera pública y sobre todo en el cuerpo diplomático. Para fines de enero de 1913 no le cabía duda de que en la sede diplomática de Estados Unidos se conspiraba contra el presidente. Cuando estalla el levantamiento de la Ciudadela e inician las presiones del embajador norteamericano Henry Lane Wilson para que Madero renuncie, Márquez Sterling decide colocarse en las antípodas de esa postura, a la que ve plegarse al embajador de España, Bernardo Collogan y Collogan, al de Alemania, el almirante von Mintz, y al de Gran Bretaña, Francis Strong. En sentido opuesto al de sus colegas del cuerpo diplomático, Márquez Sterling, junto con los embajadores de Japón, Kumaichi Horiguchi, y sobre todo el de Chile, Anselmo Evia Riquelme, se puso del lado de Madero y de su familia. El cubano trató de salvar la vida del presidente poniendo el crucero Cuba a su disposición para evitar que lo ejecutaran y que pudiera salir del país con sus seres queridos. Márquez Sterling logró entrevistarse con el presidente, como sabemos, en la Intendencia de Palacio Nacional, horas antes de su asesinato, pero sus gestiones para salvar la vida de Madero fueron inútiles. Su insistencia en que los embajadores demandaran la integridad física de Madero, sí, eso se puede decir, puso en evidencia la conducta de Wilson y de parte del cuerpo diplomático. Luego del asesinato del presidente y el vicepresidente, Márquez Sterling logró embarcar a la familia de Madero en el crucero Cuba rumbo a La Habana. El gobierno de José Miguel Gómez, por recomendación suya y del canciller Manuel Sanguilí, no reconoció al régimen de Victoriano Huerta y él mismo, luego de renunciar a la embajada cubana en México, emprendió una campaña de denuncia de la traición a la Revolución Mexicana en periódicos habaneros como El Heraldo de Cuba y La Nación. Márquez Sterling fue uno de los artífices de la política de asilo de revolucionarios mexicanos en la isla, emprendida por los gobiernos de Gómez y de su sucesor Mario García Menocal. Los últimos días del presidente Madero, la primera edición de 1917 en La Habana, este libro en el que Márquez Sterling narró los pormenores de su breve misión diplomática en México, que felizmente reeditó el Instituto de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, es el apasionado testimonio de aquel cubano maderista. Pero es también la memoria de un diplomático defensor de la soberanía latinoamericana. Los primeros capítulos son una remembranza de sus misiones diplomáticas en Brasil y Lima y un debate público con los embajadores de Estados Unidos y Europa, a quienes responsabilizó de complicidad o negligencia ante el golpe militar de Victoriano Huerta. Los capítulos dedicados específicamente a la decena trágica contienen glosas críticas de la declaración confidencial que redactó el embajador español Bernardo Collogan en el verano de 1904, publicada en forma de folleto bajo el título Por la Verdad. Márquez Sterling le reconoce a Collogan un primer gesto de gallardía relacionado con el intento de mediación entre el presidente y los golpistas, que habría salvado la vida de Madero. Pero al final, según el cubano, el ministro español cedió a las maniobras del embajador norteamericano. Cito: la conducta del ministro Collogan fue en un principio diáfana, pero Mr. Wilson lo envolvió en sus tinieblas. Collogan, concluye Márquez Sterling, no fue, cito de nuevo, un cómplice disimulado y pérfido, pero tampoco, cito, supo evitar la borrasca a donde Mr. Wilson lo había impulsado. No es raro, y concluyo ya, no es raro que un político nacionalista cubano como Manuel Márquez Sterling, comprometido con la lucha por la independencia de Cuba contra España y con la resistencia a la hegemonía de Estados Unidos sobre la isla, cifrada en la enmienda Platt, interpretara de esa manera la decena trágica. El golpe de Estado contra Francisco y Madero, que malogró la primera experiencia democrática del México moderno, fue, como hoy sabemos, una trama mucho más compleja. Pero un nacionalista cubano como Márquez Sterling no podía dejar de ver las manos de dos imperios, el decadente de España y el ascendente de Estados Unidos, detrás de aquella tragedia. Gracias.
Muchísimas gracias al doctor Rojas, nos hemos extendido, así que lamentamos no dar oportunidad de preguntas, los invitamos a que en fecha próxima seguramente van a venir estos expertos, pero mañana hay 3 mesas muy interesantes, les pedimos que nos acompañen a partir de las 10 de la mañana, una intitulada Registros del Cuartelazo, una segunda sobre las secuelas y a la 1:30 una lectura dramatizada con la que cerrará este magnífico seminario. Buenas noches a todos y gracias.